¿Por qué las personas a veces se distancian o incluso nos ignoran, especialmente cuando creemos que la relación es sólida? Es una pregunta que, de una forma u otra, todos nos hemos hecho. Y aunque pueda parecer un golpe personal, este tipo de situaciones tiene raíces más profundas que van más allá de nuestras acciones inmediatas. Este vídeo busca ir más allá de las respuestas rápidas y superficiales para explorar, desde una perspectiva estoica, cómo enfrentar con sabiduría y fortaleza estos momentos de desconexión. Para comenzar, debemos comprender que el distanciamiento humano no siempre es una señal de rechazo directo. Muchas veces, las personas eligen alejarse porque están enfrentando sus propios desafíos internos, luchas emocionales o incluso una necesidad inconsciente de proteger su espacio. Otras veces, el distanciamiento puede surgir de malentendidos, diferencias en valores o expectativas no expresadas. Sin embargo, cuando esto ocurre, suele desencadenar una ola de emociones, desde la incertidumbre y la tristeza hasta la frustración y el enojo. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a este vacío emocional? Aquí es donde el estoicismo emerge como una guía poderosa y transformadora. A diferencia de otras filosofías que se centran en cambiar al otro o forzar una reconciliación, el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras propias emociones y reacciones, y a actuar con dignidad y serenidad en lugar de con desesperación. La naturaleza humana nos impulsa a buscar la validación de los demás. Desde nuestros primeros años de vida, aprendemos a asociar la atención y el cariño con nuestra valía personal. Así que cuando alguien nos ignora o se distancia, es natural sentir que algo está mal con nosotros. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos desvincular nuestra autoestima de cómo los demás nos tratan? Los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio nos enseñan que el verdadero poder no reside en intentar controlar lo que otros piensan o hacen, sino en dominar nuestras propias percepciones y emociones. Pensemos en esto. Cuando alguien nos ignora, ¿es su comportamiento realmente un reflejo de nuestro valor o más bien un reflejo de su estado interno? Según los principios estoicos, la respuesta está clara. Las acciones de los demás no deben ser tomadas como un juicio definitivo sobre quiénes somos, sino como una oportunidad para practicar la aceptación y el crecimiento personal. Además, es crucial entender que las personas, al igual que nosotros, actúan desde sus propias experiencias, temores y necesidades. Puede que alguien se aleje porque siente que no puede enfrentar una conversación difícil o porque teme exponerse emocionalmente. Y aunque estas razones no justifican el daño que puedan causarnos, comprenderlas puede ayudarnos a evitar la trampa de la victimización. Desde el punto de vista estoico, las emociones son respuestas naturales, pero no deben gobernarnos. Cuando sentimos el impacto del rechazo o el distanciamiento, tenemos dos opciones: reaccionar impulsivamente, buscando respuestas o incluso confrontando a la otra persona, o detenernos, observar nuestras emociones y responder con sabiduría. Es aquí donde se encuentra la verdadera fortaleza. En este vídeo, exploraremos no solo cómo manejar estas situaciones difíciles, sino cómo convertirlas en oportunidades para el crecimiento personal. Descubriremos cómo el control emocional puede ayudarnos a mantener la calma en medio del caos, cómo aceptar la realidad con gracia nos libera del sufrimiento innecesario, y cómo el tiempo y la paciencia pueden ser nuestros mayores aliados en la reconstrucción de relaciones, o incluso en la aceptación de que algunas conexiones no están destinadas a permanecer. Cada uno de los puntos que exploraremos tiene un propósito: ayudarte a encontrar paz y claridad incluso en los momentos más inciertos. Y lo más importante, te ofreceremos herramientas prácticas que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo para vivir con más propósito y menos ansiedad, sin importar cómo se comporten los demás. Antes de sumergirnos en los detalles de esta filosofía y las estrategias que puedes emplear, permíteme pedirte un favor. ¿Podrías tomarte un momento para presionar el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal? Este pequeño gesto nos ayuda a mantener el contenido actualizado con reflexiones profundas y estrategias prácticas para una vida más estoica. Solo es un clic para ti, pero para nosotros significa mucho. Solo cómo manejas estas situaciones, sino también cómo ves tu lugar en el mundo. También debemos tener en cuenta que, cuando nos enfrentamos al rechazo o al distanciamiento, es fácil dejarse llevar por la marea de emociones que inundan nuestra mente y corazón. Sentimos ansiedad, miedo al abandono, e incluso una necesidad desesperada de buscar explicaciones o arreglar la situación. Estas reacciones son naturales, pero también pueden ser perjudiciales si no aprendemos a gestionarlas.
Aquí es donde el control emocional, un pilar fundamental del estoicismo, entra en juego. El control emocional no significa reprimir o ignorar lo que sentimos, sino observar nuestras emociones con claridad y evitar que nos dominen. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí misma, sino a tu interpretación de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. En otras palabras, no es el rechazo lo que nos afecta, sino el significado que le damos. Para comprender mejor esta idea, reflexionemos sobre el miedo al rechazo. Este miedo surge de nuestra necesidad instintiva de pertenecer y ser aceptados. En el pasado, nuestra supervivencia dependía del grupo, por lo que ser rechazados podía significar aislamiento y peligro. Sin embargo, en el mundo moderno, esta amenaza física ya no existe, pero nuestro cerebro sigue respondiendo al rechazo como si fuera una cuestión de vida o muerte. Aquí es donde las enseñanzas estoicas pueden ayudarnos a desafiar estas respuestas automáticas. Los estoicos nos invitan a separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. No podemos controlar las acciones, pensamientos o decisiones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Este cambio de perspectiva es clave para liberar nuestra mente de la ansiedad innecesaria. Una herramienta práctica para gestionar la ansiedad en estos momentos es la técnica de la diferenciación emocional. Cuando sientas que la ansiedad o el miedo te están abrumando, tómate un momento para identificar y nombrar exactamente lo que estás sintiendo. ¿Es tristeza? ¿Frustración? ¿Enojo? Al ponerle un nombre a tus emociones, reduce su intensidad y recuperas el control. Otra estrategia útil es la respiración consciente. Cuando experimentamos ansiedad, nuestra respiración tiende a volverse rápida y superficial, lo que alimenta aún más nuestra sensación de pánico. Una técnica estoica simple pero efectiva es practicar la respiración profunda y lenta. Inspira contando hasta 4, mantén el aire durante otros 4 segundos y exhala lentamente mientras cuentas hasta 6. Este ejercicio no solo calma tu mente, sino que también te ancla en el presente, alejándote de los pensamientos negativos. El estoicismo también nos enseña a reflexionar sobre nuestras expectativas. A menudo, el rechazo duele porque esperamos que los demás actúen de cierta manera o correspondan a nuestros sentimientos. Pero la realidad es que las personas tienen sus propias motivaciones y luchas, muchas de las cuales desconocemos. Al aceptar que no tenemos derecho a esperar un comportamiento específico de nadie, liberamos nuestra mente de la carga emocional que estas expectativas generan. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que un amigo cercano comienza a distanciarse y notas que ya no responde a tus mensajes como antes. Es fácil caer en el ciclo de pensamiento: ¿hice algo mal? ¿Por qué me ignora? ¿No le importo? Este tipo de pensamientos alimenta la ansiedad y puede llevarnos a actuar impulsivamente, como enviar mensajes insistentes o confrontar al amigo de manera reactiva. Un enfoque estoico sería detenerse y analizar la situación desde un lugar de calma. Pregúntate: ¿qué está bajo mi control? Puedo expresar mis sentimientos de manera tranquila y respetuosa, pero no puedo obligar a mi amigo a responder de la manera que espero. ¿Qué no está bajo mi control? Sus razones para distanciarse, que podrían no tener nada que ver conmigo. Otra reflexión útil es recordar que el rechazo no define tu valía como persona. El hecho de que alguien se distancie no significa que seas menos valioso o digno de cariño. Marco Aurelio nos invita a recordar que somos parte de un todo mayor y que nuestras acciones deben alinearse con nuestro propósito interno, no con la aprobación externa. Por último, pero no menos importante, practica la paciencia. A menudo, queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero las relaciones humanas no funcionan así. El tiempo y el espacio pueden ser necesarios para que las cosas se aclaren. Mientras tanto, enfócate en tu crecimiento personal y en cuidar de ti mismo. Aparte de lo que hemos visto hasta ahora, debes saber también que aceptar la realidad tal como es puede parecer un consejo simple, pero en la práctica requiere un profundo trabajo interno. A menudo, cuando enfrentamos situaciones como el rechazo o el distanciamiento, nuestra primera reacción es resistirnos a lo que está ocurriendo. Nos aferramos a la idea de cómo creemos que deberían ser las cosas, intentando forzar a los demás a comportarse según nuestras expectativas. Este enfoque, sin embargo, solo genera más sufrimiento.
El estoicismo nos enseña que la paz interior comienza con la aceptación de lo inevitable. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: no busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren y tu vida fluirá serenamente. Esta enseñanza encapsula el núcleo del desapego: aceptar la realidad sin luchar contra ella. El desapego no implica indiferencia. No significa que dejes de preocuparte por las personas o las situaciones, sino que aprendes a soltar la necesidad de controlarlo todo. Este enfoque te libera del peso emocional de intentar cambiar lo que está fuera de tu alcance y te permite redirigir tu energía hacia lo que realmente importa: tu crecimiento personal y tu bienestar. Para entender cómo aplicar el desapego, imaginemos un ejemplo cotidiano. Supongamos que has enviado un mensaje importante a alguien y pasan horas, incluso días, sin obtener respuesta. La mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Me estará ignorando? ¿Habrá pasado algo? ¿Hice algo mal? Estas dudas pueden llevarte a actuar de manera impulsiva, como enviar múltiples mensajes o reprochar la falta de respuesta. El desapego, en este caso, te invita a dar un paso atrás y aceptar la situación tal como es. ¿Qué puedes controlar? Puedes elegir enviar un mensaje claro y sincero expresando lo que sientes. ¿Qué no puedes controlar? La reacción de la otra persona, sus tiempos o prioridades. Al reconocer esta distinción, te liberas de la ansiedad y el estrés asociados a la incertidumbre. Una herramienta poderosa para practicar el desapego es la meditación reflexiva, una técnica que los estoicos utilizaban para prepararse mentalmente ante las adversidades. Dedica unos minutos al día para imaginar el peor escenario posible relacionado con una situación que te preocupe. Al enfrentarte mentalmente a ese resultado, te das cuenta de que incluso si ocurriera, podrías manejarlo. Esta práctica, conocida como premeditación de los males, fortalece tu capacidad para aceptar la realidad. Además, el desapego también implica cambiar nuestra relación con nuestras expectativas. Cuando depositamos nuestra felicidad en que los demás actúen de cierta manera, nos volvemos vulnerables al sufrimiento. En lugar de eso, los estoicos nos animan a centrar nuestra satisfacción en nuestras propias acciones y valores. Como decía Séneca, un hombre feliz es aquel que está satisfecho con su presente, sea cual sea, y no depende de los deseos futuros. Por ejemplo, si alguien cercano se distancia de ti, en lugar de obsesionarte con intentar recuperarlo, reflexiona sobre lo que realmente valoras en una relación y si esa conexión está alineada con esos valores. A veces, el distanciamiento de una persona puede ser una oportunidad para redescubrirte a ti mismo y fortalecer tus relaciones con quienes realmente aportan valor a tu vida. El desapego también te permite manejar el rechazo con dignidad y respeto. No necesitas demostrar tu valía a nadie, porque ya eres suficiente tal como eres. Cuando dejas de buscar validación externa, empiezas a atraer relaciones más auténticas y significativas, basadas en el respeto mutuo y no en una necesidad desesperada de aprobación. Otro aspecto importante del desapego es comprender que las acciones de los demás rara vez son un reflejo directo de ti. Cada persona tiene su propio mundo interno, lleno de pensamientos, emociones y luchas que no siempre conocemos. Si alguien se distancia, puede deberse a razones que no tienen nada que ver contigo. Aceptar esto te ayuda a soltar la culpa y evitar asumir responsabilidades que no te corresponden. Por último, el desapego también está relacionado con el amor propio. Al soltar la necesidad de controlar a los demás, creas espacio para centrarte en tus propias necesidades y metas. Esto no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también te convierte en una persona más equilibrada y atractiva. Como decía Marco Aurelio, ama tu destino, porque es lo único que realmente te pertenece. En resumen, la aceptación de la realidad y el desapego son herramientas esenciales para liberarnos del sufrimiento asociado al rechazo. Nos permiten soltar el control sobre lo que no depende de nosotros y redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Practicar el desapego no solo mejora nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Además, cuando alguien se distancia o nos ignora, la reacción inicial suele ser un torbellino de emociones, confusión, tristeza e incluso enojo. Sin embargo, el estoicismo nos invita a detenernos, respirar y reflexionar antes de reaccionar. En esta sección, exploraremos el porqué detrás de este tipo de comportamiento y cómo un enfoque reflexivo puede ayudarnos a comprenderlo mejor y a manejarlo con serenidad. Primero,
debemos reconocer una verdad fundamental. El comportamiento de los demás no siempre tiene que ver con nosotros. Cada persona lleva consigo un bagaje de experiencias, miedos, metas y emociones que influyen en su forma de actuar. Alguien que se aleja podría estar lidiando con problemas personales, necesidades emocionales no resueltas o simplemente buscando un tiempo para sí mismo. Reflexionar sobre estas posibilidades nos permite adoptar una perspectiva más comprensiva y menos centrada en nuestro ego. Uno de los motivos más comunes detrás del distanciamiento es el deseo de espacio personal. En un mundo saturado de interacciones constantes y demandas sociales, muchas personas necesitan tiempo para recargar energías y procesar sus propios pensamientos. Esto no significa que no valoren la relación, sino que priorizan su bienestar emocional. Aquí es donde entra el estoicismo. Entender que el espacio que otros toman no es un ataque personal, sino una necesidad legítima. Otro factor a considerar es el ego, tanto el nuestro como el de los demás. El ego puede llevar a las personas a actuar de maneras inesperadas. Por ejemplo, alguien podría distanciarse porque se siente vulnerable o porque teme ser juzgado. En otros casos, las personas pueden alejarse debido a malentendidos o conflictos no resueltos que alimentan resentimientos silenciosos. Reflexionar sobre estas dinámicas nos ayuda a evitar caer en suposiciones precipitadas y a buscar la raíz del problema con empatía y curiosidad. El miedo también juega un papel importante. Las personas que se distancian a menudo lo hacen como una forma de autoprotección. Pueden temer la cercanía emocional, el rechazo o el compromiso. Este comportamiento puede ser frustrante, pero al verlo desde una perspectiva estoica, podemos comprender que su miedo es una manifestación de su humanidad, no una ofensa hacia nosotros. En este punto, es esencial evitar la trampa de interpretar el distanciamiento como una evaluación de nuestra valía personal. La mente tiende a construir narrativas sobre lo que podría estar mal con nosotros, pero estas historias rara vez reflejan la realidad. Una lección clave del estoicismo es no permitir que las opiniones o acciones de otros definan nuestro sentido de valor. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Reflexionar sobre el por qué también significa examinar nuestra propia conducta. A veces, el distanciamiento de los demás puede ser una respuesta a nuestras propias acciones. Quizás fuimos insensibles en un momento dado, o tal vez no estuvimos presentes cuando alguien necesitaba nuestro apoyo. En lugar de culpar a la otra persona, este es un momento para mirarnos al espejo con honestidad y preguntarnos, ¿pude haber hecho algo diferente? Este tipo de autoevaluación no se trata de castigar nuestra autoestima, sino de aprender y crecer. Al mismo tiempo, no debemos asumir automáticamente toda la responsabilidad. El equilibrio es fundamental. Reflexionar sobre el por qué implica considerar tanto nuestra perspectiva como la de la otra persona, sin cargar con culpas innecesarias. La clave está en encontrar ese punto medio donde podamos ser responsables de nuestras acciones sin caer en el autosabotaje emocional. Otro motivo común detrás del distanciamiento es la evolución natural de las relaciones. Las personas cambian, y con esos cambios vienen nuevos intereses, prioridades y metas. En algunos casos, las relaciones no logran adaptarse a estas transformaciones, lo que resulta en una desconexión gradual. Este proceso puede ser doloroso, pero el estoicismo nos enseña a aceptar la impermanencia como parte natural de la vida. Al comprender que todo tiene un ciclo, podemos apreciar los momentos compartidos sin aferrarnos a lo que ya no es. Una herramienta poderosa para reflexionar sobre el porqué del distanciamiento es la práctica del journaling, o llevar un diario reflexivo. Los estoicos como Séneca y Marco Aurelio utilizaban este método para analizar sus emociones y acciones a diario. Dedicar unos minutos al día para escribir sobre tus pensamientos y sentimientos relacionados con una situación específica puede ayudarte a identificar patrones, ganar claridad y procesar emociones de manera saludable. Además, reflexionar sobre el distanciamiento desde una perspectiva estoica nos invita a adoptar una mentalidad de curiosidad en lugar de juicio. En lugar de etiquetar el comportamiento de alguien como malo o hiriente, pregúntate, ¿qué podría estar ocurriendo en su vida en este momento? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Este cambio de enfoque no solo reduce el impacto emocional del distanciamiento, sino que también te permite desarrollar una comprensión más profunda de las dinámicas humanas. También debemos saber que, cuando enfrentamos el distanciamiento o la indiferencia de los demás, es fácil caer en la trampa de cuestionar nuestro propio valor.
¿Hice algo mal? ¿No soy suficiente? Estas preguntas pueden invadir nuestra mente, debilitando nuestra confianza. Pero aquí es donde el estoicismo se convierte en una brújula invaluable, guiándonos hacia una verdad fundamental. Nuestro valor interno no está determinado por las opiniones, acciones o validaciones externas. El estoicismo nos enseña que nuestra dignidad y valía provienen de algo mucho más profundo y estable, nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestras virtudes. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: no te dejes gobernar por lo que otros piensen de ti. Preocúpate más por mantenerte fiel a ti mismo. Este principio no solo nos libera del peso del juicio externo, sino que también nos otorga el poder de definirnos desde adentro. Para empezar, es esencial comprender que el rechazo o la indiferencia de los demás no es un reflejo de nuestra valía. Las personas actúan según sus propias perspectivas, emociones y circunstancias, las cuales a menudo tienen poco o nada que ver con nosotros. Este simple reconocimiento puede aliviar la presión de interpretar cada interacción como un juicio personal. En cambio, el estoicismo nos invita a preguntarnos: ¿he actuado con integridad y según mis valores? Si la respuesta es afirmativa, entonces no hay razón para cuestionar nuestro valor. Fortalecer nuestra autoestima desde un enfoque estoico implica desarrollar una conexión profunda con nuestras virtudes personales. ¿Qué valores son fundamentales para ti? ¿La honestidad, la empatía, la disciplina? Identificar estos principios y comprometerte a vivir de acuerdo con ellos es una forma poderosa de construir una autoestima sólida e inquebrantable. Cuando nuestra confianza se basa en nuestras acciones y decisiones, en lugar de en la aprobación externa, nos volvemos menos susceptibles a las fluctuaciones emocionales causadas por el comportamiento de los demás. Otra herramienta clave para redefinir tu valor interno es la práctica del autocontrol. Los estoicos creían firmemente que controlar nuestras emociones y reacciones es la base de una vida plena. En lugar de dejarnos llevar por la ansiedad, la ira o la tristeza cuando enfrentamos el rechazo, podemos optar por una respuesta más reflexiva y serena. Esto no significa reprimir nuestras emociones, sino permitirnos sentirlas sin que nos dominen. Por ejemplo, cuando alguien se distancia, es natural sentir una punzada de dolor o tristeza. Sin embargo, el autocontrol nos ayuda a reconocer esos sentimientos, darles espacio y luego decidir cómo actuar. En lugar de reaccionar impulsivamente, ya sea buscando desesperadamente la atención de la otra persona o retirándonos por completo, podemos responder con dignidad y tranquilidad. Esto no solo refuerza nuestra autoestima, sino que también envía un mensaje claro: somos dueños de nuestras emociones y no permitimos que las acciones de otros nos definan. La gratitud también juega un papel importante en la construcción de un valor interno fuerte. A menudo, cuando nos sentimos ignorados o rechazados, nos enfocamos exclusivamente en lo que nos falta, en lugar de apreciar lo que tenemos. Practicar la gratitud diaria, ya sea escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido o reflexionando sobre los aspectos positivos de tu vida, te ayuda a cambiar esa perspectiva. Este ejercicio no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también refuerza la idea de que tu valía no depende de factores externos, sino de la riqueza interna que cultivas. Otra estrategia poderosa es el diálogo interno positivo. A menudo, las personas que dependen de la validación externa para sentirse valiosas tienen un diálogo interno crítico y autodestructivo. El estoicismo nos invita a desafiar esas narrativas internas. En lugar de decirte a ti mismo: no soy lo suficientemente bueno o siempre me ignoran, intenta adoptar un lenguaje más compasivo y constructivo. Estoy aprendiendo de esta experiencia o mi valor no depende de la atención de los demás. Estas afirmaciones pueden parecer simples, pero con el tiempo reconfiguran la forma en que percibes tu propio valor. Además, la práctica del desapego, tan central en el estoicismo, también fortalece nuestra relación con nosotros mismos. El desapego no significa que dejemos de preocuparnos por las relaciones o las conexiones humanas. Más bien, implica liberar la necesidad desesperada de que otros nos validen. Cuando dejamos de buscar constantemente la aprobación externa, creamos espacio para descubrir y cultivar lo que realmente nos hace felices y completos. Un ejercicio práctico para fomentar este desapego es preguntarte: ¿qué me hace sentir orgulloso de mí mismo, independientemente de lo que los demás piensen? Las respuestas a esta pregunta te ayudarán a identificar las áreas de tu vida donde ya estás viviendo alineado con tus valores, lo que a su vez refuerza tu autoestima. Finalmente,
es crucial recordar que redefinir tu valor interno no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, paciencia y compromiso. Habrá días en los que el rechazo duela más de lo esperado, y eso está bien. Lo importante es seguir volviendo a tus principios estoicos, recordando que tu valor no está en juego por las opiniones o acciones de otros. En el camino hacia una autoestima más sólida, recuerda que el poder de definir tu valor está únicamente en tus manos. Como decía Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando tomas el control de tu percepción de valor, no solo te liberas de la influencia externa, sino que también descubres una fuente inagotable de fuerza y tranquilidad interior. También, el silencio es una herramienta aparentemente sencilla y a menudo subestimada. Posee un poder inmenso cuando se utiliza estratégicamente. En un mundo lleno de ruido, donde las respuestas inmediatas y las reacciones impulsivas dominan la comunicación, aprender a dominar el arte del silencio puede ser una ventaja transformadora. Desde la perspectiva estoica, el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una expresión consciente de autocontrol, reflexión y sabiduría. Epicteto, en sus enseñanzas, afirmaba que el silencio es una fortaleza inexpugnable. Esta fortaleza no solo nos protege de cometer errores impulsivos, sino que también nos permite observar, analizar y actuar de manera más efectiva. Pero, ¿cómo puede algo tan simple como no reaccionar cambiar la dinámica de una interacción o incluso de una relación? El silencio estratégico comienza con la capacidad de resistir la tentación de reaccionar de inmediato. En situaciones de conflicto o distanciamiento, es natural sentir el impulso de defenderse, justificar o incluso atacar. Sin embargo, responder sin antes reflexionar a menudo exacerba el problema. Aquí es donde entra en juego la pausa, ese momento de reflexión consciente antes de actuar. Los estoicos nos enseñan a usar ese tiempo para preguntarnos: ¿esta reacción está alineada con mis valores? ¿Estoy actuando desde la razón o desde la emoción? Cuando alguien nos ignora o se distancia, el silencio puede transmitir fuerza y confianza. No responder inmediatamente demuestra que no estamos dominados por la necesidad de validación o por el deseo de controlar la situación. En lugar de apresurarnos a llenar el vacío con palabras, el silencio nos permite comunicar algo mucho más poderoso: nuestra estabilidad emocional y nuestra disposición a respetar el espacio del otro. Además, el silencio también crea un espacio para la introspección. Nos invita a mirar hacia adentro y examinar nuestras propias emociones y motivaciones. ¿Por qué nos afecta tanto el distanciamiento? ¿Qué estamos buscando realmente en esa interacción? Estas preguntas, aunque incómodas, son esenciales para comprendernos mejor y actuar con mayor sabiduría. Un ejemplo práctico de cómo aplicar el silencio estratégico puede encontrarse en el ámbito profesional. Imagina que en una reunión, alguien critica tu trabajo injustamente. Responder de inmediato, especialmente desde la emoción, podría hacer que la situación se intensifique. Sin embargo, optar por el silencio, asintiendo ligeramente y manteniendo la compostura, no solo desarma a la otra persona, sino que también te da tiempo para formular una respuesta más racional y efectiva si decides que es necesaria. En el contexto de relaciones personales, el silencio puede tener un impacto aún más profundo. Cuando alguien cercano se distancia o parece ignorarnos, nuestra reacción instintiva podría ser perseguir, exigir explicaciones o intentar llenar el vacío con palabras. Sin embargo, el silencio, combinado con una actitud tranquila y comprensiva, envía un mensaje claro: te respeto lo suficiente como para darte el espacio que necesitas, y confío en que, si es importante, regresaremos al diálogo en el momento adecuado. Los estoicos también hablaban del poder del silencio como una forma de escuchar más atentamente. A menudo, cuando estamos en conversaciones, estamos tan ocupados pensando en lo que vamos a decir a continuación que olvidamos escuchar realmente. Practicar el silencio no solo mejora nuestra capacidad de comprender a los demás, sino que también fortalece las relaciones, ya que demuestra que valoramos lo que la otra persona tiene que decir. Otro aspecto esencial del silencio estratégico es su capacidad para desarmar conflictos. En discusiones acaloradas, responder con palabras en el calor del momento puede inflamar aún más las emociones. Pero un silencio bien colocado puede actuar como una pausa necesaria, enfriando los ánimos y permitiendo que ambas partes reflexionen. Es importante señalar que este tipo de silencio no debe confundirse con la indiferencia o el desprecio. Es un silencio intencional, lleno de presencia y respeto.
La práctica del silencio también puede ayudarnos a fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información y estímulos, el silencio es un refugio donde podemos reconectar con nuestras emociones, pensamientos y valores. Dedicar unos minutos al día a la reflexión silenciosa, ya sea a través de la meditación o simplemente sentándonos en un lugar tranquilo, puede tener un impacto positivo significativo en nuestra claridad mental y bienestar emocional. Sin embargo, no debemos olvidar que el silencio también tiene sus límites. Hay momentos en los que hablar es necesario y valiente, especialmente cuando se trata de defender nuestras convicciones o apoyar a quienes lo necesitan. El arte del silencio estratégico no se trata de guardar silencio siempre, sino de saber cuándo es mejor no hablar y cuándo nuestras palabras pueden tener un impacto positivo. Una forma práctica de incorporar el silencio estratégico en tu vida diaria es a través de la regla de la pausa de 5 segundos. Antes de responder a un comentario, pregunta o situación emocionalmente cargada, respira profundamente y cuenta hasta 5. Este pequeño espacio de tiempo puede marcar una gran diferencia en la calidad de tus respuestas y en cómo te perciben los demás. En cambio, reconectar con alguien después de haber sentido el peso del distanciamiento o la indiferencia no es tarea sencilla. Sin embargo, cuando se aborda desde una postura de autenticidad, empatía y comunicación clara, las relaciones no solo pueden restaurarse, sino también fortalecerse. Desde la perspectiva estoica, el proceso de reconstruir vínculos no debe basarse en la necesidad de aprobación, sino en el deseo sincero de compartir y crecer juntos. La autenticidad es el cimiento sobre el cual se construyen relaciones significativas. En un mundo donde las máscaras sociales y las apariencias a menudo dominan las interacciones, ser auténtico no solo es raro, sino también profundamente magnético. Ser auténtico implica mostrarse tal como uno es, con fortalezas y vulnerabilidades, sin intentar complacer o manipular a los demás. En lugar de proyectar una imagen idealizada, la autenticidad se basa en aceptar y expresar la verdad de uno mismo. Para reconstruir relaciones desde este lugar genuino, el primer paso es reflexionar sobre nuestras intenciones. Pregúntate, ¿por qué quiero reconectar con esta persona? Si la respuesta se basa en el miedo a estar solo o en la necesidad de validación, quizás sea el momento de trabajar en tu relación contigo mismo antes de buscar a los demás. Por el contrario, si el deseo de reconexión surge de un lugar de aprecio y respeto mutuo, entonces estás en el camino correcto. El papel de la empatía es crucial en este proceso. Reconectar con alguien requiere una disposición para entender su perspectiva y sus emociones, incluso si estas son diferentes a las tuyas. Esto no significa justificar comportamientos que te hayan herido, sino reconocer que todos, en algún momento, actuamos desde nuestras propias luchas internas. Cultivar la empatía nos permite acercarnos a los demás con compasión en lugar de juicio, abriendo la puerta a una comunicación más abierta y honesta. Por ejemplo, si una amistad o relación se ha deteriorado debido a un malentendido, practicar la empatía podría implicar reconocer el dolor o la incomodidad que la otra persona pudo haber experimentado, incluso si no estás de acuerdo con su interpretación de los eventos. Una frase como "entiendo que esto te afectó de una manera que no esperaba, y me gustaría saber más sobre cómo te sientes" puede ser un puente para el diálogo. La comunicación clara es otro pilar esencial al momento de reconectar. Muchas veces, las relaciones se deterioran no por grandes conflictos, sino por la acumulación de pequeñas desconexiones o malentendidos. Hablar desde la claridad y la intención puede disipar tensiones y malentendidos acumulados con el tiempo. En este sentido, el estoicismo nos enseña a hablar con propósito y evitar palabras innecesarias o dañinas. Un principio clave en la comunicación clara es ser directo, pero respetuoso. Expresar tus pensamientos y emociones de manera honesta, sin rodeos ni acusaciones, ayuda a crear un espacio donde la otra persona se sienta segura para compartir su propia perspectiva. Por ejemplo, en lugar de decir "nunca me apoyas cuando lo necesito", podrías optar por "me he sentido solo en algunos momentos importantes y me gustaría hablar sobre cómo podríamos apoyarnos mejor". Este cambio en el lenguaje no solo evita una actitud defensiva, sino que también fomenta una conversación productiva. Reconectar desde la autenticidad también requiere paciencia. Las relaciones, al igual que las plantas, necesitan tiempo para crecer y recuperarse. No siempre obtendrás una respuesta inmediata o favorable, pero el verdadero poder reside en saber que hiciste tu parte con integridad. A veces,
el simple acto de extender la mano desde un lugar genuino puede ser suficiente para sanar heridas invisibles. En este contexto, el estoicismo nos recuerda que no tenemos control sobre cómo responderán los demás. Nuestra tarea es actuar de acuerdo con nuestros valores y dejar que los resultados se desarrollen como deban. Esta perspectiva no solo reduce la ansiedad asociada a la reconexión, sino que también nos ayuda a mantener la paz interior independientemente de la respuesta. Otro aspecto importante es estar dispuesto a escuchar activamente. A menudo, cuando intentamos reconectar, nos enfocamos tanto en expresar nuestro propio punto de vista que olvidamos prestar atención a lo que la otra persona tiene que decir. Practicar la escucha activa implica no solo oír las palabras del otro, sino también percibir sus emociones y significados subyacentes. Esto demuestra respeto y disposición para trabajar juntos en el proceso de reconexión. Un ejemplo conmovedor de reconexión desde la autenticidad se encuentra en la vida del emperador Marco Aurelio. A pesar de ser un líder poderoso, Marco Aurelio siempre se esforzó por abordar los conflictos y tensiones con empatía y claridad. En sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de tratar a los demás con bondad y comprensión, incluso cuando sus acciones no sean perfectas. Esta lección atemporal nos recuerda que la verdadera fortaleza no radica en imponer nuestra voluntad, sino en encontrar puntos de conexión genuinos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las relaciones pueden o deben ser restauradas. En algunos casos, el mejor acto de amor propio y respeto mutuo es aceptar que ciertos vínculos han cumplido su propósito y permitir que ambas partes sigan adelante. Reconectar desde la autenticidad no significa aferrarse a toda costa, sino actuar desde la honestidad y dejar ir cuando sea necesario. Además, establecer límites saludables es un acto de amor propio y respeto que, a menudo, malinterpretamos como una barrera entre nosotros y los demás. Sin embargo, lejos de alejarnos, los límites son puentes que facilitan relaciones más sanas y equilibradas. Desde la perspectiva estoica, establecer límites no es una señal de egoísmo, sino una demostración de claridad y de compromiso con nuestros valores fundamentales. En cualquier relación, ya sea personal, profesional o incluso casual, los límites son esenciales para preservar el bienestar emocional. Permiten definir qué comportamientos son aceptables y cuáles no, lo que protege nuestra energía y nos ayuda a evitar el resentimiento. Pero, ¿cómo podemos establecer límites sin temor a ser percibidos como fríos o distantes? El primer paso es entender que los límites comienzan contigo mismo. Antes de comunicar lo que esperas de los demás, es necesario identificar tus propias necesidades, valores y límites internos. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde te sientes agotado, desvalorizado o incómodo. Estas señales suelen indicar que se han cruzado límites que no se han comunicado adecuadamente. Por ejemplo, si sientes que estás constantemente diciendo sí a compromisos que te dejan sin tiempo para ti mismo, es probable que necesites establecer un límite en torno a cómo distribuyes tu tiempo. Este acto no es egoísmo, es una forma de asegurarte de que estás priorizando tu bienestar y tu capacidad para estar presente en las relaciones importantes. Desde una perspectiva estoica, establecer límites también implica reconocer que no tienes control sobre las acciones de los demás, solo sobre tus propias decisiones. Esto significa que, aunque no siempre puedas evitar que alguien cruce tus límites, sí puedes decidir cómo responder a esa situación. En lugar de reaccionar con ira o frustración, el estoicismo nos enseña a actuar con calma y determinación, comunicando nuestras necesidades de manera firme pero respetuosa. Un aspecto crucial en este proceso es aprender a decir no sin culpa. Decir no no significa rechazar a alguien, sino priorizar lo que es importante para ti. Por ejemplo, si un amigo te pide ayuda en un momento en el que estás agotado o necesitas tiempo para ti mismo, podrías responder: me encantaría ayudarte, pero no puedo comprometerme en este momento. Espero que lo entiendas. Este enfoque no solo respeta tus límites, sino que también modela una forma saludable de comunicación para los demás. La comunicación clara es esencial al establecer límites. Muchas veces, los conflictos surgen porque las expectativas no se han comunicado de manera efectiva. Cuando expresas un límite, es importante hacerlo con honestidad y empatía. En lugar de culpar o criticar, enfócate en cómo te sientes y en lo que necesitas. Por ejemplo, en lugar de decir siempre me interrumpes y no me dejas hablar, podrías decir me siento frustrado cuando no tengo la oportunidad de compartir mis pensamientos.
Podríamos trabajar juntos para mejorar nuestra comunicación. Otro elemento importante al establecer límites es ser coherente. Si permites que alguien cruce tus límites repetidamente sin consecuencias, el mensaje que envías es que tus palabras no tienen peso. Esto no significa actuar con dureza, sino ser firme y consistente. Si, por ejemplo, decides que no responderás mensajes de trabajo fuera del horario laboral, asegúrate de cumplir con ese compromiso. La coherencia refuerza tu credibilidad y ayuda a los demás a respetar tus límites. En el contexto de las relaciones, los límites también son una forma de fomentar el respeto mutuo. Al comunicar tus necesidades de manera clara y respetuosa, estás dando un ejemplo de cómo quieres ser tratado y al mismo tiempo mostrando consideración por las necesidades del otro. Esta dinámica crea un equilibrio saludable donde ambas partes se sienten valoradas y comprendidas. El filósofo estoico Epicteto decía: "No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas". Aplicado a los límites, esto significa que no podemos controlar cómo los demás reaccionan a nuestros límites, pero sí podemos decidir cómo manejamos esa reacción. Si alguien se molesta o se siente incómodo porque has establecido un límite, recuerda que su respuesta no es tu responsabilidad. Tu tarea es actuar de acuerdo con tus valores y mantener tu paz interior. También es importante señalar que establecer límites no siempre es cómodo. Puede generar incomodidad o incluso conflicto, especialmente si estás tratando con personas que no están acostumbradas a que pongas límites. Sin embargo, a largo plazo, esta incomodidad inicial vale la pena, ya que crea un entorno donde las relaciones pueden prosperar de manera auténtica y respetuosa. Un ejemplo práctico de establecimiento de límites se encuentra en las enseñanzas de Marco Aurelio, quien a menudo reflexionaba sobre la importancia de mantener su enfoque y propósito, incluso en medio de demandas externas. En sus meditaciones, Marco Aurelio enfatizaba la necesidad de proteger su mente de las distracciones y de no permitir que las opiniones de los demás lo apartaran de su camino. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde las expectativas externas pueden ser abrumadoras. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que poseemos, y aunque a menudo intentamos controlarlo, en realidad es un aliado que opera fuera de nuestra voluntad. En situaciones de distanciamiento o rechazo, el tiempo y la paciencia se convierten en herramientas esenciales para gestionar nuestras emociones y entender las dinámicas en juego. Desde la perspectiva estoica, aprender a confiar en el proceso natural del tiempo es una forma de cultivar la serenidad y la sabiduría. Cuando alguien se aleja de nosotros, la reacción inicial suele estar cargada de ansiedad y necesidad de respuestas inmediatas. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que nuestras emociones inmediatas no son necesariamente una guía fiable para actuar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: "Tómate el tiempo que necesites para juzgar las cosas con claridad. La prisa es la enemiga del juicio". Esta reflexión nos invita a comprender que no todas las decisiones, ni todas las emociones, requieren una respuesta inmediata. En el contexto del distanciamiento, el tiempo ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite que las emociones intensas, tanto nuestras como de la otra persona, se enfríen. Cuando estamos heridos o molestos, nuestras respuestas suelen ser impulsivas y a menudo contraproducentes. Al dar espacio al tiempo, creamos una pausa que nos permite reflexionar y responder de manera más racional y alineada con nuestros valores. El tiempo también permite que las perspectivas cambien. Lo que en un momento puede parecer un conflicto insuperable o un rechazo absoluto, con el paso del tiempo, puede diluirse o transformarse en una oportunidad de aprendizaje. Las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, cambian continuamente. Al permitir que el tiempo haga su trabajo, damos espacio a que las relaciones evolucionen de manera natural, sin la presión de una resolución inmediata. Desde una perspectiva práctica, ¿cómo podemos incorporar el uso del tiempo y la paciencia en nuestras vidas? El primer paso es resistir la tentación de actuar impulsivamente. Cuando te enfrentes a una situación de distanciamiento o rechazo, date permiso para no reaccionar de inmediato. Esto no significa ignorar la situación, sino darte el espacio necesario para procesar tus emociones y reflexionar sobre la mejor manera de proceder. Otro aspecto importante es utilizar el tiempo para enfocarte en ti mismo. En lugar de obsesionarte con el comportamiento de la otra persona o intentar forzar una reconciliación, utiliza este periodo para trabajar en tu propio crecimiento personal.
Este enfoque no solo fortalece tu carácter, sino que también puede cambiar la dinámica de la relación al mostrar que estás comprometido con tu bienestar y desarrollo. El filósofo Séneca enfatizaba la importancia de vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Esto es particularmente relevante en momentos de distanciamiento, cuando nuestra mente tiende a revivir interacciones pasadas o a imaginar escenarios futuros. Practicar la atención plena nos ayuda a anclarnos en el presente, aceptando la situación tal como es en este momento, sin dejarnos llevar por la angustia de lo que fue o lo que podría ser. Además, el tiempo es un gran revelador de intenciones y prioridades. Si alguien se ha distanciado de ti, permitir que pase el tiempo puede revelar si ese distanciamiento es temporal o si indica un cambio más profundo en la relación. A veces, el tiempo confirma que ciertas personas no están destinadas a permanecer en nuestras vidas, y eso está bien. En otras ocasiones, el tiempo permite que las heridas sanen y que ambas partes encuentren un terreno común desde el cual reconstruir la relación. La paciencia, que va de la mano del tiempo, es otro rasgo fundamental del estoicismo. Practicar la paciencia no significa resignarse o esperar pasivamente, sino adoptar una actitud activa de aceptación y aprendizaje. Implica confiar en que el tiempo traerá claridad y que, mientras tanto, puedes trabajar en ti mismo y en tu capacidad para manejar la incertidumbre con gracia y resiliencia. Un ejemplo de la importancia del tiempo y la paciencia lo encontramos en las relaciones familiares, donde los conflictos suelen ser más emocionales e intensos. Muchas veces, un desacuerdo que parece insalvable en el momento puede resolverse con el tiempo, cuando ambas partes han tenido la oportunidad de reflexionar y calmarse. En estos casos, intentar apresurar una solución puede ser contraproducente, mientras que dar espacio y tiempo permite que las emociones se estabilicen y que la comunicación sea más efectiva. Por supuesto, el uso del tiempo no significa ignorar las situaciones que requieren atención inmediata. Hay momentos en los que es necesario actuar con prontitud, especialmente si la relación en cuestión tiene un impacto significativo en tu bienestar o en tu vida diaria. El arte del estoicismo radica en discernir cuándo es apropiado esperar y cuándo es necesario actuar. En última instancia, el tiempo y la paciencia no son solo herramientas para gestionar el distanciamiento, son principios fundamentales para vivir una vida más equilibrada y consciente. Nos enseñan a soltar el control sobre lo que no podemos cambiar y a confiar en que cada momento, por difícil que sea, tiene algo valioso que enseñarnos. Hoy hemos recorrido un camino profundo a través de las enseñanzas estoicas para comprender cómo responder con serenidad cuando nos enfrentamos al distanciamiento o la indiferencia de los demás. Empezamos con una pregunta provocadora: ¿por qué las personas se distancian o nos ignoran y cómo podemos responder de manera estoica a esta situación? Es un tema que resuena con todos, ya que todos hemos experimentado el impacto emocional del rechazo y la confusión que genera el comportamiento de quienes se alejan. En nuestra exploración, vimos que la naturaleza humana tiende a evitar el conflicto, y el rechazo, aunque doloroso, es parte de esa realidad que debemos aprender a manejar con equilibrio y sabiduría. El estoicismo, con su enfoque transformador, ofrece una perspectiva que nos permite tomar distancia de las emociones impulsivas y ver la situación con mayor claridad y control. A lo largo de este vídeo, hemos profundizado en la importancia del control emocional, entendiendo que mantener la calma frente al rechazo es esencial. Aprendimos cómo evitar reacciones impulsivas y gestionamos el miedo y la ansiedad que pueden surgir en estos momentos. Técnicas prácticas como la respiración consciente y la reflexión pausada nos permiten reducir la intensidad de nuestras emociones, lo que a su vez nos da la claridad necesaria para responder de forma madura y racional. El estoicismo, con su enfoque en la autoobservación y el autocontrol, nos enseña a no dejarnos arrastrar por la desesperación o la ira. En la siguiente parte, hablamos de la aceptación de la realidad y el desapego, dos pilares esenciales del pensamiento estoico. Aceptar las situaciones tal como son, sin intentar forzar a los demás a actuar de cierta manera, nos libera del sufrimiento innecesario. El desapego, lejos de ser una forma de indiferencia, es una práctica liberadora que nos permite mantener nuestra paz interior sin quedar atrapados en la validación o el comportamiento de los demás. Aceptar el rechazo como una parte natural de la vida nos da el poder de no depender de él para nuestra felicidad. Luego, reflexionamos sobre el porqué del distanciamiento, buscando entender las razones que podrían estar detrás del comportamiento de quienes se alejan. Desde el ego hasta la necesidad de espacio personal, aprendimos a adoptar una postura reflexiva en lugar de reaccionar de inmediato.
En lugar de interpretar el distanciamiento como un ataque personal, el estoicismo nos invita a ver la situación desde una perspectiva objetiva, lo que nos permite actuar con mayor prudencia y empatía. El rediseño de nuestro valor interno fue otro de los puntos clave, ya que el estoicismo nos enseña que nuestro valor no depende de la validación externa. A lo largo del vídeo, vimos cómo fortalecer nuestra autoestima y autocontrol nos ayuda a redefinirnos a nosotros mismos sin depender de la aprobación ajena. Esto nos permite mantener nuestra dignidad y equilibrio emocional incluso en los momentos más difíciles. La fuerza del silencio también fue un tema fundamental en nuestro recorrido. La no reacción y el silencio estratégico, como herramienta para manejar el distanciamiento, pueden ser mucho más efectivos que las palabras. Aprendimos que dar una pausa antes de actuar nos permite reflexionar sobre nuestras respuestas y tomar decisiones más sabias. A veces, el silencio comunica más que cualquier palabra y nos da la oportunidad de pensar antes de actuar, lo que nos protege de decir algo que podría empeorar la situación. En la parte sobre reconectar desde la autenticidad, descubrimos cómo reconstruir relaciones desde una postura genuina y sin pretensiones. La empatía y la comunicación clara son herramientas poderosas para crear conexiones reales y duraderas. Al ser sinceros y auténticos, sin esperar nada a cambio, podemos abrir espacios de entendimiento mutuo, lo que facilita la reconexión con los demás desde un lugar de respeto y honestidad. El establecimiento de límites sanos fue otro aspecto fundamental que abordamos, destacando cómo los límites no solo protegen nuestro bienestar emocional, sino que también refuerzan el respeto mutuo en cualquier relación. Al establecer límites claros, mostramos que nos valoramos a nosotros mismos y que no aceptamos comportamientos que puedan comprometernos emocionalmente. Esta práctica no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también enseña a los demás a respetar nuestras necesidades y deseos. Finalmente, discutimos el papel del tiempo y la paciencia en el manejo del distanciamiento. A veces, el tiempo es el mejor aliado, ya que nos da el espacio necesario para calmar nuestras emociones y ver las situaciones con mayor claridad. La paciencia nos permite confiar en que las circunstancias cambiarán, que las emociones se enfriarán y que, con el tiempo, la perspectiva cambiará. El tiempo tiene una capacidad sanadora que, si sabemos aprovechar, puede traer consigo nuevas oportunidades y comprensión. En resumen, este vídeo nos ha ofrecido herramientas valiosas para manejar el distanciamiento y el rechazo de una manera estoica, reconociendo la importancia del control emocional, la aceptación de la realidad, la reflexión sobre las motivaciones de los demás, la autenticidad, el establecimiento de límites y, por supuesto, la paciencia. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos transformar el sufrimiento causado por el distanciamiento en una oportunidad para crecer, aprender y conectar de manera más profunda con nosotros mismos y con los demás. Recuerda que el estoicismo no es una teoría abstracta, sino una forma de vida práctica que, cuando se aplica, puede cambiar radicalmente nuestra percepción de los eventos y nuestra manera de interactuar con el mundo. Lo que realmente importa no es lo que otros hacen o dejan de hacer, sino cómo elegimos responder a esas circunstancias. Y, al final del día, es esa capacidad de respuesta lo que define nuestra paz interior y nuestra fortaleza emocional.